Tengo el gusto de dar la bienvenida al primer bloque de prevención y tratamiento cardiológico y vascular en población pediátrica con comorbilidades, presentando a dos amigos, colegas, el doctor Paulo Valderrama de Chile y el doctor Bonifacio de Bolivia. Sigan ustedes. Muchas gracias. Solamente ver si se me escucha bien. Se escucha. Perfecto, ¿cómo están ustedes? Qué gusto acompañarlos. Mi nombre es Pablo Valderramerazo, soy pediatra y cardiólogo pediatra acá desde Chile, como dijo la doctora Flores. Trabajo en Clínica Las Condes y soy profesor asistente de la Universidad Finisterra. En esta mañana vamos a acompañarlos junto con el doctor Bonifacio Oliva Sánchez. Él es de Bolivia, es cardiólogo, es pediatra y cardiólogo pediatra y actualmente trabaja en el Hospital de Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz de Bolivia. Así que Bonifacio, un gusto poder estar nuevamente acá a través de las pantallas. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar presente en esta charla. Y bueno, va a ser un gusto presentarlo al doctor Manuel Huertas Quiñones. Él es cardiólogo pediatra, es coordinador del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardioinfantil Bogotá, Colombia. Es máster en cardiología pediátrica de la Universidad de Barcelona de España, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Rosario. Es coordinador del Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto en la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC. El tema que va a presentar el doctor es pacientes oncológicos con cardiotoxicidad. Deseo la palabra, mi querido doctor Manuel Huertas. Buenos días para todos. Soy Manuel Huertas, cardiólogo pediatra, y es un gusto presentarles estos conocimientos y experiencias sobre un tema tan interesante como es la cardiotoxicidad en pacientes oncológicos pediátricos. Agradezco a todo el comité organizador por la invitación a este evento, sobre todo a el capítulo de prevención cardiovascular en niños de nuestro Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que tuve el honor de presidir. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, solamente el interés por mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos y asumo la responsabilidad de las referencias bibliográficas. Entonces miren que realmente la cardiotoxicidad en oncología se define como una afección miocárdica generada por la exposición a agentes quimioterapéuticos. Es la aparición de una disfunción del músculo cardíaco a la exposición de un tratamiento neoplásico con la posibilidad de progresar a insuficiencia cardíaca. O sea, básicamente es una disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento del cáncer y puede afectar al corazón de dos formas, de forma directa o de forma indirecta. Entonces miren que tenemos múltiples etiologías, múltiples pacientes con leucemia linfoide aguda, mieloide aguda, enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, neuroblastoma, tumor de Wilms y muchas otras patologías neoplásicas que van a requerir quimioterapia, principalmente con antraciclinas, mitoxantrona, anticuerpos monoclonales, otros antineoplásicos como el cisplatino, la ciclofosfamida, taxoides y el 5-fluoruracilo. Todos ellos pueden ser cardiotóxicos en un momento dado. Son muchos los mecanismos de cardiotoxicidad, hay otros que se desconocen aún, pero estos múltiples mecanismos causan lesión cardíaca, sobre todo por las antraciclinas. Es de carácter multifactorial, aumenta el estrés oxidativo, altera la expresión génica y puede generar muerte celular programada. Hay una alta afinidad de los antraciclínicos por la cardiolipina, hay una disrupción en el metabolismo mitocondrial celular, hay una disminución en la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, con un cambio de estado metabólico de aerobio a anaerobio, con un estrés oxidativo bastante marcado. Se altera la función del retículo sarcoplásmico, aumentan los niveles de calcio intracelular, hay fenómenos de down regulation en la expresión de las cadenas de actina, miosina, troponina y desmina, lo cual ocasiona pérdida de miofibrillas con reducción de la función contráctil. O sea que pasamos de un cuadro de edema vacuolar, desarreglo miofibrilar, hasta la muerte celular. Miren que la cardiotoxicidad está determinada por varios factores. La variabilidad individual de nuestros pacientes, la dosis acumulada, si hay presencia de enfermedades preexistentes, los daños coexistentes y la reserva miocárdica. Una vez estos cardiomiocitos mueren, pues el potencial de regeneración es mínimo y el daño cardíaco es prácticamente irreversible. Algunos medicamentos como la terapia farmacológica antirremodeladora pudieran tratar de preservar y de compensar este tipo de mecanismos. Tenemos dos tipos de
cardiotoxicidad con la quimioterapia. La tipo 1, que es irreversible, la tipo 2, que es reversible. Este tipo de toxicidad a la quimioterapia, pues básicamente se da por mecanismos, la tipo 1, muerte celular, la tipo 2 por disfunción celular, la tipo 1 es acumulativa, irreversible, y el medicamento que más la ocasiona son los antraciclinas, mientras que la tipo 2 se da por disfunción celular, no es acumulativa, puede llegar a ser reversible y medicamentos como el trastuzumab la pueden ocasionar. También que tenemos cuatro cuadros fundamentales de manifestación de cardiotoxicidad en niños y adultos: la disfunción sistólica ventricular izquierda, la isquemia miocárdica, la hipertensión arterial y la prolongación del QT, que será dada por toda esta gama de medicamentos que vemos acá. Hay factores de riesgo muy bien determinados, como una edad, extremos de la vida, pacientes pediátricos o adultos mayores a 65 años, ser de género femenino, tener cardiopatías preexistentes, irradiación del mediastino, haber recibido quimioterapéuticos a velocidad de infusión rápidas y la dosis acumulada. Miren que en pacientes con dosis acumuladas altas el pronóstico es malo, con mortalidad que puede llegar hasta el 60% a los 2 años. Todos estos factores de riesgo pues van a generar que el paciente haga una cardiotoxicidad que puede ser aguda, crónica progresiva de inicio temprano o crónica progresiva de inicio tardío. En la aguda, pues se da en la primera semana de inicio de la quimioterapia de las antraciclinas. Se considera rara, similar al 1%, puede causar depresión miocárdica, falla cardíaca, inflamación del miocardio, del pericardio, arritmias, sobre todo ventriculares, y cambios inespecíficos en el ST, en la onda T, alteraciones del QRS y prolongación del QT. Ya en la crónica progresiva de inicio temprano, esta se da antes de cumplir el primer año de haber completado el tratamiento con antraciclinas, se mantiene y puede ser progresiva a pesar de descontinuar la quimioterapia, puede generar cardiomiopatia dilatada restrictiva y falla cardíaca. En la crónica progresiva de inicio tardío, pues vemos que se presenta después de cumplir el primer año de tratamiento con antraciclinas. Hay un periodo de tiempo en que no detectamos disfunción o arritmia, el paciente puede permanecer asintomático inicialmente, la función aparentemente es normal y luego ya el paciente progresa desafortunadamente hacia una falla cardíaca de difícil manejo. Entonces debemos comenzar en estos pacientes oncológicos con una valoración cardiovascular basal antes de iniciar la quimioterapia, evaluar factores de riesgo cardiovascular, electrocardiograma, un ecocardiograma, donde valoremos si hay cardiopatía estructural, compromiso morfológico, funcional, afección de eyección, y luego iniciar la quimioterapia. Considerar troponina en el seguimiento. Si el paciente no hace manifestaciones clínicas de cardiotoxicidad, pues podríamos pasar a un nuevo ciclo. Si el paciente sí las hace, ese paciente debe ir al cardiólogo, descartar isquemia y valorar con una tomografía coronaria, con pruebas de detección de isquemia. Si el paciente pues, realmente ha tolerado bien su curso inicial de quimioterapia, pues vamos a indicar un nuevo ciclo del mismo. Vamos a hacer una nueva valoración clínica, electrocardiograma, ecocardiograma y el siguiente ciclo de quimioterapia para continuar el seguimiento clínico y paraclínico. El ecocardiograma es fundamental para evaluar la función, la parte morfológica, funcional, cardiopatías coexistentes, evaluar si hay disfunción sistólica, evaluar si hay disfunción diastólica. En la disfunción sistólica, miren que si la fracción de eyección está menor al 60%, acortamiento menor al 29%, strain global longitudinal entre -12 y -16, TAPS entre 12 y 17 según la edad, y una cálculo de área fraccional entre 27 y 34%, ya tendremos una disfunción sistólica ventricular izquierda leve, mientras que tendremos una disfunción importante si estamos acá por debajo de estos valores. Vamos a hacer un ecocardiograma basal, miramos si la fracción de eyección basal es mayor al 50%, debemos medirla entre los 250 y 300 miligramos por metro cuadrado de dosis acumulada de antraciclinas y luego medirla a los 450 miligramos por metro cuadrado de dosis acumulada. Debemos hacer mediciones periódicas y descontinuar la quimioterapia si hay caída del 10% de la FEBI con respecto al basal o si la fracción de eyección es menor al 50%. Si la fracción de eyección basal es menor al 50%, pues tenemos que tener algunas consideraciones, hacer mediciones seriadas antes de cada dosis. Si la FEBI es menor al 30%, no vamos a dar quimioterapia y vamos a descontinuar dicha quimioterapia si la FEBI cae más de un 10% con respecto a la basal o si esta FEBI es menor al 30%. Vamos a medir en el eco todos los índices diastólicos, patrón de flujo diastólico mitral, índice de sobriedad, tiempo de desaceleración de la onda E, tiempo de relajación isovolumétrica. El strain realmente es una prueba que nos ayuda muchísimo, utilizamos diferentes técnicas, incluida el speckle tracking, y eso nos permite evaluar cómo está la deformación en los segmentos apicales,
mediales y basales en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho para diagnóstico temprano de cardiotoxicidad. Evaluamos la disfunción, si hay una disfunción diastólica también. Miramos si es una tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ya un patrón restrictivo con severo compromiso, y tenemos cuadros heterogéneos de patrones en estos pacientes. Miocardiopatía dilatada asociada a la quimioterapia, pacientes con dilatación del anillo mitral, pacientes con dilatación severa del ventrículo izquierdo, pacientes que muchas veces cursan con alteraciones en el strain. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de un paciente en el cual analizamos la motilidad segmentaria con strain utilizando speckle tracking y mostrando algunas zonas de hipoquinesia y disfunción sistólica secundaria. Son pacientes realmente muy comprometidos. El myocardial word pudiera tener un efecto promisorio en la detección temprana de disfunción miocárdica, también en cardiotoxicidad, tal como se emplea en otras indicaciones. Y la cardioresonancia es fundamental porque nos ayuda a evaluar cambios en los volúmenes del ventrículo izquierdo, disminución de la FEBI, evaluar si es realce tardío. Hay una relación muy clara entre la extensión del realce tardío y una FEBI baja, relacionado con dilatación ventricular progresiva y mayor riesgo de muerte súbita. La troponina y el BNP serán predictores y marcadores pronósticos, pero el gol estándar sigue siendo la biopsia endomiocárdica. Entonces, miren que tenemos muchas herramientas para el manejo integral. Evaluamos los factores de riesgo para cardiotoxicidad por antraciclinas, como la dosis acumulativa, las edades extremas de la vida, el género femenino, comorbilidades cardiovasculares, tipos de quimioterapia adjuntas y la irradiación torácica, y vemos que estos pacientes pueden estar asintomáticos, tener una disfunción izquierda sin ningún síntoma de falla cardíaca, o llegar ya sintomáticos de falla cardíaca o con una insuficiencia cardíaca refractaria que finalmente los puede llevar a la muerte. El diagnóstico debemos hacerlo antes de que el paciente comience a hacer sintomatología con la valoración clínica, biomarcadores y las imágenes cardíacas. En las estrategias de manejo nos puede ayudar el uso de estatinas y el uso de desraxosane en algunas indicaciones. Miren que como herramientas importantes, la duración de la infusión de antraciclinas mayor o igual a 6 horas disminuye el riesgo de falla cardíaca, parece disminuir el riesgo de falla cardíaca subclínica, pero hay pocos datos en pacientes pediátricos. Recomendamos la educación al paciente y su familia, controles periódicos por ecocardiograma y con biomarcadores de acuerdo a los tiempos que les presento aquí. Evaluamos el enfoque terapéutico de la falla cardíaca según si hay alteraciones en la perfusión y si hay congestión. Y como conclusiones y mensajes para llevar a casa, recordemos que estos pacientes requieren un diagnóstico y un manejo integral basado siempre en la fisiopatología y el estado clínico y hemodinámico del niño. Debe ser inter y multidisciplinario, con un manejo inicial, racionalizar el manejo de líquidos y estado electrolítico, la nutrición, diuréticos de ASA y ECA, ARA2, beta bloqueadores, acubitil valsartán y todas las herramientas de manejo que poseemos, o el manejo en la unidad de cuidado intensivo con terapias avanzadas, llegando incluso a necesitar trasplante cardíaco. No olvidar estrategias cardioprotectoras como cambios de esquema de administración del fármaco, disminuir la velocidad de infusión, administración de análogos como epirubicina y mitoxantoma que tienen menos potencia pero menos cardiotoxicidad, y pensar en fármacos cardioprotectores como el desraxosane que se puede iniciar aquí al iniciar la quimioterapia o con dosis acumuladas de 300 miligramos por metro cuadrado. Recordar siempre el manejo multi e interdisciplinario con un seguimiento permanente clínico y ecocardiográfico. Espero en tan poco tiempo haber aclarado todas las dudas en cuanto al manejo del paciente pediátrico oncológico con cardiotoxicidad. Agradezco nuevamente a todo el Consejo de Cardiología Pediátrica y al capítulo de prevención de riesgo cardiovascular en la infancia. Muchas gracias por su invitación y recuerden nuestro encuentro el próximo año en el Congreso SIAC de México en junio, donde esperamos tener un programa científico excelente de cardiología pediátrica. Muchas gracias por todos a su atención, muy amables. Muchas gracias, doctor Manuel Huerta. Es excelente charla. Recuerden que las preguntas que tengan, la pueden realizar a través del chat y todas van a ser contestadas al final de las 4 ponencias. Nuestra siguiente expositora es la doctora Adriana Iturzaeta. Ella es de Argentina. Ella es pediatra, nefróloga pediatra y especialista en hipertensión arterial, médica de planta de los consultorios externos de pediatría del Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde de Argentina, y además es docente de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Así que con usted la doctora Adriana Iturzaeta con el tema que hoy nos va a presentar, hipertensión arterial en pacientes oncológicos pediátricos. Un tema bastante interesante. Adelante, Adriana. Hola, muchas gracias por la convocatoria. Capítulo de Prevención Cardiovascular en Niños, Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto, Sociedad Interamericana de Cardiología,
cuarto simposio de actualización sobre prevención cardiovascular, ¿qué sabía hacer? Soy la doctora Adriana Cruzadeta y en la mesa sobre prevención y tratamiento cardiológico y vascular en población pediátrica con comorbilidades. El tema que voy a presentar es hipertensión arterial en pacientes oncológicos pediátricos. El marco teórico incluye introducción, clasificación de la presión arterial en la población pediátrica, caracterización de la hipertensión arterial en pacientes oncológicos pediátricos en tratamiento, terapias antineoplásicas comunes asociadas con toxicidad cardiovascular y hipertensión arterial, y tratamientos en pacientes oncológicos asociados con hipertensión arterial. Evaluación diagnóstica de la hipertensión arterial en el paciente oncológico pediátrico, recomendaciones, tratamiento antihipertensivo, hipertensión arterial a largo plazo en sobrevivientes pediátricos oncológicos y conclusión. Como introducción, la prevalencia de hipertensión arterial es común en niños con patología oncológica. La hipertensión arterial está relacionada con la quimioterapia, radioterapia, nefrectomía, corticosteroides, exceso de líquidos e ingesta de sal, uso de inhibidores de la calcineurina y neoplasias específicas, tales como tumor de Wells, neuroblastoma, feocromocitoma, cáncer adrenal y segundas neoplasias. Medir y controlar la presión arterial en niños oncológicos permite el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones agudas, tales como el síndrome de encefalopatía posterior reversible y la microangiopatía trombótica. Los sobrevivientes de cáncer pediátrico tienen riesgo de desarrollar diabetes, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y cardiotoxicidad, como la hipertensión arterial, disfunción sistólica y diastólica ventricular izquierda, isquemia miocárdica, prolongación del QT y arritmias. Por eso es importante el enfoque diagnóstico, etiológico y tratamiento de la hipertensión arterial en esta población para prevenir y disminuir la mortalidad futura por enfermedad cardiovascular. Los umbrales diagnósticos de hipertensión arterial, según las revisiones de ambas guías pediátricas internacionales de hipertensión arterial, de la Academia Americana de Pediatría 2017 y de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial 2016, utilizan la definición de hipertensión arterial basada en percentilos de presión arterial hasta una determinada edad, cuando el promedio de la presión arterial sistólica y diastólica es mayor o igual al percentilo 95 en 3 o más ocasiones para edad, sexo y talla. La Academia Americana de Pediatría recomienda utilizar umbrales diagnósticos de hipertensión arterial como los adultos a partir de los 13 años, mientras que la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial lo hace a partir de los 16 años. La clasificación de presión arterial en pediatría, según el último Consenso de Prevención Cardiovascular en la Infancia y Adolescencia de la Argentina 2018 y del Programa Nacional de Salud Escolar ProSangre Argentina 2020, se considera conveniente utilizar en Argentina la definición de hipertensión arterial basada en percentilos hasta cumplir los 16 años, cuando el promedio de la presión arterial sistólica y diastólica es mayor o igual al percentilo 95 en 3 o más ocasiones para edad, sexo y talla, y a partir de esa edad utilizar la clasificación propuesta para los adultos como se detalla en la diapositiva. Entre los pacientes oncológicos con hipertensión arterial existen 4 grupos de pacientes: con hipertensión previa, hipertensión con empeoramiento del control asociado a quimioterapia, hipertensión de novo asociado a quimioterapia e hipertensión de novo alejada del tratamiento quimioterápico. Las causas están relacionadas con la enfermedad en sí misma o con el tratamiento. Identificar la causa de la hipertensión arterial es importante, ya que a menudo puede dirigir el tratamiento. Con respecto a las terapias antineoplásicas comunes asociadas con toxicidad cardiovascular, hipertensión arterial y tratamientos en pacientes oncológicos asociados con hipertensión arterial, los fármacos que se han vinculado con hipertensión arterial son los que se detallan en la diapositiva. Estos incluyen los agentes alquilantes, antraciclinas y terapias basadas en el sistema inmunológico que producen daño endotelial, y los alquilantes también nefrotoxicidad. La terapia de radiación produce hipertensión arterial por daño endotelial, microangiopatía trombótica, enfermedad renal crónica y antirradiación de cabeza-cuello por fallo varorreflejo. Los inhibidores de la angiogénesis, inhibidores del factor de crecimiento endotelial e inhibidores de la tirosina quinasa producen hipertensión arterial por vasoconstricción, disminución de la producción de óxido nítrico, reducida angiogénesis, natriuresis alterada, vasoconstricción mediada por endotelina 1 y microangiopatía trombótica. Los alcaloides de la vinca producen hipertensión arterial por cardiotoxicidad vascular. Se estima que el 20% de los pacientes tratados con dosis altas de corticosteroides desarrollan hipertensión arterial, que es dosis dependiente. Los mecanismos involucrados son la hipertensión arterial secundaria a corticosteroides, son la retención de sodio debido a la estimulación del receptor mineralocorticoide, aumento del volumen sanguíneo y aumento del tono vascular. Y dentro de las terapias adjuvantes, los inhibidores de la calcineurina producen hipertensión arterial por vasoconstricción arteriolar, renal y sistémica. Los agentes estimulantes de la eritropoyesis producen hipertensión arterial por aumento del hematocrito, alteración del músculo liso vascular y respuesta alterada a vasodilatadores endógenos y vasopresores. Y las drogas antiinflamatorias no esteroides producen hipertensión arterial por natriuresis alterada debido a la reducción de la síntesis de prostaglandinas.
Esta figura muestra los mecanismos hipotéticos que subyacen a los efectos prohipertensivos de diversas clases de fármacos antineoplásicos y terapias adyuvantes. Tanto en la consulta inicial, en el momento del diagnóstico y en cada admisión para quimioterapia, es fundamental confirmar que la presión arterial del paciente oncológico pediátrico esté realmente elevada para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial e iniciar una evaluación diagnóstica que debe ser individualizada y progresiva. El registro de mediciones elevadas de presión arterial con equipos oscilométricos debería ser confirmado por método auscultatorio en menos 2 a 3 mediciones con técnica adecuada, ya que los equipos automáticos tienden a sobreestimar la presión arterial en pediatría y deberían repetirse los registros de presión arterial que fueron tomados cercanos a la realización de procedimientos durante la infusión de quimioterapia y o situaciones de estrés. Utilizar equipos validados para pediatría y calibrados. Evaluar si es posible el estudio complementario de monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial y poder identificar los diferentes fenotipos de presión arterial. Continuar con una completa historia clínica que incluya anamnesis, examen físico, estudios de laboratorio e imágenes estándar inicial para evaluar la causa e incluir una evaluación del daño de órgano blanco cuya presencia o ausencia ayudará a guiar el tratamiento. Tener en cuenta que en esta población se pueden presentar síndromes de hipertensión aguda, tales como el síndrome de encefalopatía posterior reversible 3 y la microangiopatía trombótica. De acuerdo a las recomendaciones actuales, la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial en el paciente oncológico pediátrico radica en mejorar la supervivencia, logrando el objetivo de presión arterial similar a la población general con un tratamiento precoz y eficaz de la hipertensión arterial. Se sugieren las siguientes recomendaciones antes, durante y después del tratamiento quimioterápico. Antes del tratamiento quimioterápico incluyen controlar la presión arterial, indicar medidas de estilo de vida saludable, detección de daño de órgano blanco subclínico y realizar electrocardiograma y ecocardiograma antes del tratamiento cardiotóxico. Interrogar sobre historia de enfermedades cardiorrenal o vascular, descartar otras causas de hipertensión secundaria, suspender o evitar drogas que aumenten la presión arterial y tipo de medicación que van a recibir. Durante el tratamiento quimioterápico realizar monitoreo de presión arterial, que consiste en controlar la presión arterial semanalmente durante las primeras 8 semanas y luego cada 2 o 3 semanas hasta la finalización del tratamiento. La crisis hipertensiva es más frecuente durante la primera semana del tratamiento quimioterápico. Realizar detección de daño de órgano blanco subclínico y realizar electrocardiograma y ecocardiograma durante el tratamiento quimioterápico según el riesgo cardiotóxico. Continuar con medidas de estilo de vida saludable e iniciar tratamiento antihipertensivo según las cifras de presión arterial mayor o igual al percentilo 95 en varias oportunidades con control del dolor y balance de ingresos y egresos. Y después del tratamiento quimioterápico, continuar con monitorización de la presión arterial y evaluar riesgo cardiovascular, realizar detección de daño de órgano blanco subclínico y realizar electrocardiograma y ecocardiograma post-tratamiento quimioterápico cada año durante 10 años. Detección de dosis acumulativas de radiación, antraciclina y ciclosporina y pacientes de alto riesgo son los que recibieron fármacos cardiotóxicos, radioterapia torácica y trasplante de células madre. Continuar con medidas de estilo de vida saludable y tratamiento agresivo de la hipertensión arterial ante pacientes hipertensos tratados con inhibidores de la calcineurina. Los pacientes que no logran un control adecuado de las cifras de presión arterial, a pesar de la adopción adecuada de medidas no farmacológicas, se indicará tratamiento farmacológico. Hay poca evidencia disponible en pediatría para sugerir cómo debe ser el tratamiento farmacológico, pero parece recomendable los antihipertensivos en función de la clínica del paciente y medicamentos concomitantes que reciben. Las opciones de tratamiento antihipertensivo en pacientes oncológicos hipertensos pediátricos incluyen diferentes grupos de antihipertensivos, tales como se detallan en la diapositiva, con sus indicaciones, recomendaciones y dosificaciones correspondientes, cuándo deben evitarse y los posibles efectos adversos. Con respecto a los factores de riesgo y desarrollo de hipertensión arterial a largo plazo después del tratamiento oncológico infantil son el índice de masa corporal más alto, irradiación corporal total, lesión renal aguda, trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico no relacionado, trasplante de células madre hematopoyéticos autónomos, terapias con hormona de crecimiento, edad avanzada en el seguimiento, raza negra, dosis más alta de antraciclina, disminución de la actividad física, niveles más altos de exposición a esteroides acumulativos y la edad más joven en el momento del diagnóstico. La hipertensión arterial se asocia de forma independiente con un riesgo significativamente mayor a enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular cardíaca, arritmia y muerte cardíaca, según el artículo del Dr. Armstrong y colaboradores del 2013. En general, la hipertensión arterial estuvo presente en el 23.4% de los sobrevivientes a largo plazo. A continuación, les comparto algunos artículos, entre ellos el del Dr. Litchfield y colaboradores del 2013, sobre cardiotoxicidad a largo plazo en niños, adolescentes y adultos jóvenes
considerando que la hipertensión arterial es una entidad clínica común entre los sobrevivientes de cáncer infantil y puede desarrollarse años más tarde por razones no solo relacionadas con la terapia de cáncer. De todas maneras, debido a que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, la presión arterial debe controlarse regularmente. Y el artículo del doctor Osieta y colaboradores de 2018 sobre prevalencia y factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial en niños sobrevivientes de leucemia linfoblástica aguda en 81 sobrevivientes de LDA infantil en edad de 5 a 25 años, con un seguimiento mediano de 5 años, estudio de casos y controles, la prevalencia de hipertensión arterial por monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas fue del 37%, lo que implica realizar control regular de la presión arterial en sobrevivientes de LDA infantil. Como conclusión, la prevención del riesgo de desarrollo de hipertensión arterial en el paciente oncológico pediátrico comienza con el diagnóstico del cáncer, ya que el reconocimiento temprano y la mitigación de los efectos adversos en cada etapa del tratamiento son fundamentales para contrarrestar las secuelas cardiovasculares a mediano y largo plazo. Estamos ante una nueva causa de hipertensión secundaria y la hipertensión en la población oncológica pediátrica es un factor de riesgo independiente de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. La medición precisa de la presión arterial dentro y fuera del consultorio es importante en esta población. Existe evidencia sobre el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas en niños con patología oncológica que ayudaría a definir mejor el riesgo específico de hipertensión arterial y establecer la incidencia de hipertensión arterial igual a polvo blanco y de la hipertensión enmascarada. Se deben considerar el daño de órgano blanco y las morbilidades específicas del tratamiento al seleccionar agentes antihipertensivos en esta población. Se necesitan evidencias sobre el tratamiento óptimo para los niños oncológicos con hipertensión arterial y un enfoque y seguimiento multidisciplinario para disminuir el riesgo de hipertensión arterial en niños tratados con patología oncológica y sus complicaciones asociadas permitirá mejorar la salud y la supervivencia de esta población. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por su presentación. Bueno, el siguiente tema va a estar a cargo del doctor Carlos Fernández. Él es cardiólogo pediatra del Centro Cardiovascular Pediátrico de la Clínica Santa María de Santiago de Chile. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Es presidente del Departamento de Cardiología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Es presidente del Comité de Educación Continua Sociedad Chilena de Cardiología. Es vicepresidente del Consejo de Cardiopatías Congénitas, la Sociedad Interamericana de Cardiología. El tema que va a disertar el doctor es la vasculitis en la enfermedad de Kawasaki. Tiene la palabra, doctor. La siguiente conferencia hablaremos de prevención cardiovascular a largo plazo en la enfermedad de Kawasaki. No tengo conflicto de interés en relación a esta presentación. Bueno, la verdad es que sabemos bastante de lo que ocurre en la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki. Hay pacientes que no tienen dilatación coronaria, hay pacientes que hacen distintos grados de dilataciones coronarias hasta llegar a los aneurismas gigantes, incidencia que ha disminuido con el uso del tratamiento específico con gamma globulina endovenosa. Pero a largo plazo, los estudios están recién comenzando para saber cuál es su interrelación con la mortalidad, con eventos cardiovasculares adversos mayores, como infarto, como accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o intervenciones cardiovasculares mayores, su relación con enfermedades cardíacas crónicas o con algunas enfermedades incluso no del ámbito cardiológico. Y sabemos que la enfermedad de Kawasaki a largo plazo tiene la potencialidad de desarrollar disfunción endotelial, endurecimiento o pérdida de la elasticidad arterial y también algún tipo de alteración a nivel del perfil lipídico que pudiera ser más proaterogénico. Y si uno ve en general en la población cuáles son los marcadores de aterosclerosis clásicos a nivel de laboratorio, como disfunción endotelial, marcadores de estrés oxidativo, niveles elevados de PCR ultrasensible o de citoquina inflamatoria, uno puede observar que también eso están presentes en algunos pacientes que han sido seguidos con enfermedad de Kawasaki. Así que, a grosso modo, debiera pensar uno que existe una relación entre el fenómeno de aterosclerosis acelerada con el haber desarrollado una enfermedad de Kawasaki. Con todo, la sobrevida global de los pacientes con o sin aneurisma no es mala. Y sabemos que a 5 años existe una sobrevida del 92 al 99% que va disminuyendo a lo largo del tiempo, y los fenómenos, la serie más pesimista, por decirlo así, hablan de un 69% de sobrevida libre de eventos.
a 35 años. No es una mala sobrevida en globo. Pero sí debemos hacer la diferenciación en dos poblaciones, aquellos que no tuvieron compromiso, una afectación coronaria con aquellos que sí tuvieron una afectación coronaria y también ahí dividir en qué tipo de afectación coronaria tuvieron. Y la verdad es que la literatura se pone un poco de acuerdo en que aquellos pacientes que no hubo un compromiso coronario tienen un riesgo muy similar a la población que no ha hecho enfermedad de Kawasaki en cuanto al riesgo de aterosclerosis. Y los estudios hablan en el sentido, incluso aquellos pacientes que en forma aguda tienen un perfil lipídico con un HDL bajo, que incluso puede persistir durante años, bajo y con triglicéridos altos, no tendrían una asociación especial con el desarrollo de aterosclerosis acelerada. Y de hecho, cuando uno mira las posiciones científicas de la AJA en cuanto a la reducción del riesgo cardiovascular en poblaciones de riesgo, ve que los pacientes que son considerados de alto riesgo son aquellos que tienen una enfermedad de Kawasaki con aneurismas persistentes y en riesgo aquellos pacientes que tuvieron aneurismas pero que regresaron. Es decir, sacan de esta ecuación a aquellos pacientes que no tuvieron compromiso coronario, que no siempre fue así. El 2006 sí los incluían como una población de riesgo. Así que tener aneurismas coronarios no es gratis. Sabemos que un paciente que en la etapa aguda tuvo aneurisma coronario, dependiendo del tamaño, obviamente puede regresar, que es una de las evoluciones frecuentes, o puede persistir. Pero su evolución, a pesar de que regresa, la verdad es que la literatura habla de que pueden ir hacia la oclusión a largo plazo igual, o a una oclusión con recanalización, o a desarrollar una estenosis localizada. Indudablemente que tener un aneurisma persistente predispone a tener todas estas evoluciones, que regrese, pero que se rompa, que pueda desarrollar nuevo aneurisma, que pueda tener calcificaciones, oclusiones, recanalizaciones, etcétera. Lo mismo si los pacientes tienen oclusiones con recanalizaciones o si tienen estenosis localizada. Por lo tanto, tener aneurisma no es lo mismo a largo plazo que no tenerlos. Y eso se ve en la sobrevida a largo plazo. Ustedes pueden ver este gráfico diametralmente distinto a la sobrevida en globo de la enfermedad de Kawasaki, cómo se ve que los pacientes que tienen aneurisma gigante, por ejemplo, tienen una menor sobrevida, una menor sobrevida libre de eventos cardiovasculares mayores a lo largo del tiempo. Y hay diferencias claras si el aneurisma es mediano o si el aneurisma es gigante. Y esto es porque claramente la fisiopatología del desarrollo de un aneurisma o de un daño a nivel arterial coronario es tremenda, es un fenómeno inflamatorio muy importante y que no solamente ocurre en la fase aguda, en las primeras 2 semanas del inicio de la fiebre, ocurre este proceso de arteritis necrotizante que literalmente destruye todas las capas de la arteria hasta llegar a la adventicia y que puede ser autolimitado, puede desarrollarse un aneurisma que después regresa, pero en algunos pacientes ocurre el segundo fenómeno, que es la vasculitis subaguda o vasculitis crónica con infiltración de linfocitos, de células plasmáticas, de eosinófilos, poco macrófago, que va a generar un fenómeno inflamatorio que puede demorar meses o años en resolverse. Y eso va a llevar a la persistencia de aneurisma o a la formación de trombo en la fase aguda. Y una tercera fase que puede ser concomitante con la segunda, que habla de una proliferación miofibroblástica a nivel luminal, que por decirlo así va a tratar de llegar al diámetro primitivo de la arteria coronaria, pero con un tejido que no es de la misma calidad de la arteria coronaria normal. O sea, este paciente claramente tiene una predisposición a tener algún tipo de daño a futuro, y eso es la gran pregunta. ¿Podrá interactuar este tejido de mala calidad con los factores de riesgo aterosclerótico? Eso es lo que nos debemos preguntar. Y claro, da la idea de que estos dos fenómenos, la enfermedad de Kawasaki y la aterosclerosis, están íntimamente relacionados porque hay un daño arterial, porque hay una inflamación, tanto en el fenómeno aterosclerótico tradicional, por decirlo así, como en el Kawasaki, y también la posible interrelación con otros factores de riesgo. Y cuando uno ve los estudios, este es un resumen de todos los estudios que hay publicados hasta el 2021, en cuanto a si efectivamente se puede lograr una asociación potente, una asociación sustantiva entre enfermos de Kawasaki con aterosclerosis acelerada, la verdad es que no es tan clara, pero sí hay una mayoría de estudios que establecen
de que el riesgo está incrementado para el fenómeno de aterosclerosis prematura. Y principalmente se han concentrado en tres factores. En ver si efectivamente existe en estos pacientes un engrosamiento carotidio medio intimal, en ver si existe una disfunción endotelial y en ver si existe también algún perfil lipídico que sea proaterogénico. Al ver distintos trabajos de engrosamiento carotidio medio intimal, yo aquí les muestro uno de los más llamativos, por decirlo así, de los más categóricos, en donde uno puede encontrar que en esta serie de pacientes que se siguieron aproximadamente por un promedio de 7 años, vemos cómo pacientes que hicieron 7 años antes el fenómeno agudo de enfermedad de Kawasaki, al medir el engrosamiento medio intimal de la carótida, existe un mayor valor que los pacientes controles sanos. Los autores hipotetizan, y creo que absolutamente de acuerdo pensar en eso, en que esto podría incrementarse a lo largo de los años después de la fase aguda. Hay otros trabajos que no son tan claros en demostrar esto, pero hay que tener cuidado porque las series son, aparte que son series bastante chicas, son pacientes que son pre la era del tratamiento en la fase aguda con gamma globulina e incluso con corticoides. Por lo tanto, no creo que sean tan comparables estos resultados. Incluso cuando uno ve estudios recientes donde se hacen ultrasonidos intravasculares, uno puede encontrar cosas muy, muy interesantes. Yo aquí les muestro este esquema donde vemos cómo se ve una placa ateromatosa en un paciente coronario. Y fíjense, esta zona verde más oscura es la placa ateromatosa fibrosa, la zona más verde clara es cuando existe infiltración grasa, la zona roja es de necrosis y la zona blanca es de calcificación intravasocoronario. Y si nosotros aplicamos en un paciente que ha tenido o que tiene un aneurisma secundario a una enfermedad de Kawasaki, vean cómo los hallazgos son tremendamente similares. La verdad es que con esta imagen cuesta, cuesta no creer de que existe una relación o cuesta no creer de que un paciente con un aneurisma con Kawasaki no tenga una predisposición especial a desarrollar una aterosclerosis. Lo mismo si uno mide la dilatación mediada por flujo a nivel de la arteria braquial, vamos a encontrar que el porcentaje es menor en aquellos pacientes con lesión coronaria, cuando lo compara con el grupo 3, que es en este caso, en este estudio, que son los pacientes controles sanos. No así, la verdad, el perfil aterogénico lipídico no ha sido tan significativo, lo que no quiere decir que cuando pesquisemos una alteración lipídica en un paciente que ha tenido Kawasaki o en un paciente que tiene un aneurisma persistente, debemos ser más precisos en el tratamiento. Hay una serie de recomendaciones para evaluar a estos pacientes con factores de riesgo, que incluyen la historia familiar, preguntar de lipidemia, hipertensión, sobrepeso, obesidad, los estilos de vida que tienen que ser corregidos, pero yo les traigo aquí estos 4 pilares que me parece que son los importantes a considerar en este tipo de pacientes. La evaluación y el cambio del estilo de vida, promoviendo la vida sana, la dieta saludable, evitar la obesidad, evitar el tabaco. Las estatinas, la verdad es que hay evidencia empírica de que el uso de estatinas en algunas series chicas disminuye el fenómeno inflamatorio y disminuye también la disfunción endotelial. De hecho, tratamientos por 3 meses hablan de que hay una mejoría en cuanto a la disfunción endotelial en aquellos pacientes que están cursando con lesiones de aneurismática coronaria en post-Kawasaki. El sistema renina-angiotensina se ha asociado en este tipo de pacientes a el desarrollo de estenosis coronaria por distintos factores, entre ellos el fenómeno inflamatorio. Y la verdad es que el uso de bloqueadores del sistema renina-angiotensina, cualquiera de ellos, también tienen algún efecto beneficioso, incluso están siendo recomendados por la Asociación Japonesa de Cardiología para los pacientes que están cursando o que cursaron con aneurisma secundario enfermedad Kawasaki. El uso de beta bloqueadores también es muy interesante porque se asocia también a una disminución de los fenómenos de aterosclerosis acelerada, incluso está recomendado en la guía de Kawasaki. Con todo, yo creo que estos son temas que están en permanente construcción y como conclusión, deberíamos decir que a pesar de que la sobrevida en globo del Kawasaki es favorable, el fenómeno inflamatorio obliga a que estos pacientes tienen que ser cuidadosamente monitorizados.
Y no olvidar que el sentido común y el juicio clínico es más importante que la escasa evidencia que tenemos ahora, ya que estos pacientes deben ser individualizados y su tratamiento debe ser probablemente muy al dedillo de lo que está pasando en cada paciente. Y en ese sentido, creo que el sentido común, el juicio clínico habla de que los pacientes con enfermedad de Kawasaki tienen un riesgo incrementado para la aterosclerosis temprana. Bueno, muchas gracias. Estaré muy complacido de aclarar todas las dudas en caso que estas surjan. Muchas gracias. Es excelente ponencia. Yo creo que hay bastantes dudas de cómo hacer el seguimiento a largo plazo. Nosotros como cardiólogos pediatras o algunos pediatras que hacen su seguimiento a largo plazo. Para mí es un gusto y honor presentarla a la siguiente ponente. Ella es una excelente y completa colega y además mi amiga. Ella es la doctora Isabela de Carlos Bach. Ella es de Brasil, es pediatra y cardióloga pediatra, doctora en cardiología de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y además es docente asociada retirada de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Así que con ustedes, nuestra Isabela de Carlos Bach. Muchas gracias, Isabela, por estar con nosotros. Hola a todos. Para mí es un gran honor estar hablando en este importante evento. Gracias por toda la organización. Mi nombre es Isabela Bacchi, de Brasil, y les pido perdón por mi portuñol, malo portuñol. Declaro que en los últimos 4 años no he tenido ningún conflicto de interés. Lo único soporte que tenemos en nuestras pesquisas fue la Fundación Brasileña de Pesquisa y todas las fotografías de niños están autorizadas sin derechos de autor. Bueno, la América Latina y Caribe siguen siendo la segunda zona del planeta con más adolescentes que viven con VIH, con alrededor de 3.500 nuevos casos por año. De ellos, solo el 54% recibe terapia antirretroviral y el 59% de las muertes infantiles ocurren en niños menores de 4 años. La infección por VIH provoca un estado inflamatorio crónico en cualquier paciente infectado en tratamiento o no, y es aún peor en pacientes no tratados por terapia antirretroviral. Se describe hematopoiesis clonal con un condicionamiento importante, translocación microbiana intestinal, cambios lipídicos, mantenimiento crónico de la activación inmune, disfunción mitocondrial constante con producción de superóxidos basado en la utilización de terapia antirretroviral, además de posibles asociaciones con factores sociales que agravan este estado. Entonces tenemos como por todo el tiempo un estado inflamatorio muy significativo. En todo el curso de la vida tenemos lesiones, alteraciones cardiovasculares, inicialmente desde la más temprana edad, en la niñez, en la gestación, embarazo, tenemos alteraciones estructurales, funcionales, relativas o no a terapia antirretroviral, disfunción miocárdica, con alteraciones de aterosclerosis subclínica en la niñez, en la vida adulta y en la adolescencia, hipertensión, lipidemia, alteraciones muy precoces de alteraciones coronarias muy precoces y una enfermedad pericárdica muy importante que vamos a describir después. Y muy temprano, como 40 años, tenemos infarto del miocardio, falla cardíaca, miocardiopatía, arritmia y muerte puede tener. Pero, ¿qué es peor para el sistema cardiovascular? ¿La infección y el tratamiento? Es una duda muy frecuente. Sin duda, la infección. Los pacientes adultos en tratamiento presentan más hipertensión, aumento de HDL, LDL, cambio de glucosa y, consecuencia, tienen cierto grado de inflamación y mayor riesgo de aterosclerosis. Sin embargo, los pacientes no tratados tienen aún peor inflamación,
y todos los efectos de esta inflamación, como tienen los pacientes que usan terapia antirretroviral, asociada a insuficiencia, a fala miocardia y enfermedades pericárdias, asociadas normalmente a tuberculosis, con un riesgo aún mayor, más grande de aterosclerosis. Y en la niñez, no podemos olvidar que apenas 54% de nuestros niños de Latam y Caribe reciben tratamiento antirretroviral, y los niños corren el mismo riesgo, con la mayor riesgo de daño indirecto al sistema cardiovascular en la vida intrauterina relacionada a terapia antirretroviral. Y los niños no tratados tienen alto riesgo de insuficiencia fala cardíaca, pericarditis por tuberculosis y fiebre reumática con altísima incidencia. Bueno, esta interesante revisión de nuestra querida amiga Paula Martins, de Portugal, muestra la sinergia del daño directo causado por el VIH, como a citopatía, estado protrombótico y la inflamación, los efectos de terapia antirretroviral relacionados con la diabetes, con la dislipidemia y la lipodistrofia, así como el estilo de vida, como el consumo frecuente de cigarrillos y abuso de sustancias ilícitas muy frecuentes en estos adolescentes. Es importante, metaanálisis demuestra la asociación entre vivir con VIH y la infancia y la aterosclerosis subclínica. Tenemos el honor de ter dos de nuestros estudios de nuestro grupo, el estudio de Juliano 2008 y de Lima 2018, esta análisis con riesgo combinado y al parecer existe sí una tendencia histórica de reducción del efecto de aterosclerosis, de VIH en aterosclerosis, quizás asociada a la evolución del tratamiento. Pero, ¿cómo tratar a estos niños? La misma revisión habla de evaluar la composición corporal de la presión arterial en cada cita y evaluar periódicamente la lipodistrofia, el control de la enfermedad, el perfil lipídico y de la glucosa, muy importante. Y, por muchas guidelines internacionales, estos pacientes son clasificados pelo mínimo con riesgo moderado de sufrir aterosclerosis, incluso en la infancia. Si se asocia con otros factores de riesgo, la estratificación aumenta para riesgo alto. Según su clasificación general, esos son los objetivos de los distintos factores de riesgo de la aterosclerosis según la clasificación, si moderada o si alto riesgo. Entonces, especialmente relacionado con LDL, abajo de 130, abajo de 100, y la composición corporal tiene la índice de masa corporal abajo de 90, percentil 90, y abajo de percentil 85, conforme la clasificación. Tenemos el gran placer, la gran suerte de tener muchos estudios sobre este asunto y que tenemos de más importante que hay cómo controlar la aterosclerosis subclínica de estos niños y la modificación de estilo de vida más importante parece ser la actividad física y la utilización de la terapia adecuadamente. Todo lo que cae es dar gracias nuevamente por el privilegio del convite y agradecer a todos los miembros de mi equipo de investigación e invitarlos a participar de nuestro capítulo de prevención cardiovascular en niños de la SIAC, donde intentamos centralizar y difundir mucha información importante y eventos relacionados que surgen en todo nuestro continente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabela, por esta completa y excelente ponencia. La verdad que nos deja bastantes inquietudes, pero a la vez nos entusiasma bastante a al correcto seguimiento que debemos hacer de los niños con HIV. Vamos a comenzar con las preguntas, así que vamos a esperar que todos los expositores se puedan conectar y abrir sus pantallas para ya comenzar y ver si es que hay alguna pregunta en el chat. Doctora Iturzaeta, quería yo hacerle una pregunta y una de las dudas que me quedó, yo por lo menos siento que, claro, la presión arterial que uno toma en el consultorio nos ayuda bastante a tener, a poder pesquisar los distintos niños que puedan ser hipertensos, pero a la vez muchas guías nos dicen que la monitorización ambulatoria de presión arterial, MAPA, debería ser quizá el gold estándar para hacer los diagnósticos y probablemente seguimiento. Entonces, de acuerdo a su experiencia y obviamente a la información recaudada por su presentación, ¿cuándo cree usted que como cardiólogos pediatras o pediatra de acá de toda la TAM deberíamos, porque claro, es entendible y creo que nosotros quizá como Sociedad Interamericana de Cardiología deberíamos impulsar a utilizar mucho más la monitorización ambulatoria de presión arterial? Entonces, en ese contexto, que no todos los países lo tenemos, no en todos los centros lo tenemos, ¿cuándo cree usted, y con eso termino la pregunta, cuándo cree usted que deberíamos utilizar esta monitorización arterial de presión arterial? Monitorización Hola, buenos ambulatoria de presión arterial, perdón. Hola, buenos días. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación y un honor participar en esta mesa. Muy interesante su pregunta, porque la realidad es que no existen normas uniformes para el uso de mediciones ambulatorias de presión arterial o MAPA, eh, para lo cual cada centro debería adaptar sus guías, las guías de seguimiento que están publicadas por diferentes sociedades y poder adaptarlas a la realidad que tiene cada institución y si tienen el equipamiento disponible. Dicho esto y esta salvedad, en pediatría no contamos con evidencia sustentable por el momento, pero sí la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en adultos, sugieren el mapa en pacientes oncológicos en diferentes escenarios que podrían ser extrapolables para la población pediátrica. Así que el primer escenario sería utilizar el mapa previo al tratamiento antineoplásico en aquellos pacientes que son hipertensos, que están en tratamiento, para determinar si están adecuadamente controlados. El otro escenario sería aquellos pacientes pediátricos que van a iniciar también el tratamiento antineoplásico, que no tienen antecedentes de hipertensión arterial, pero que se registran niveles de presión arterial, de hipertensión arterial. Aquellos pacientes que están en tratamiento quimioterápico y que presentan hipertensión de novo, o sea, durante el tratamiento quimioterápico e inician tratamiento antihipertensivo, sería importante realizarle el mapa para evaluar la respuesta terapéutica, siempre priorizando el tiempo oncológico, ¿no?, en estos pacientes. Y el otro escenario sería en el seguimiento de los pacientes oncológicos pediátricos. En este caso se podría extrapolar que dependiendo del grado de hipertensión, o sea, la hipertensión si han tenido durante el tratamiento quimioterápico o el tipo de drogas que hayan recibido o si han tenido daño de órgano blanco, evaluar el control anual o antes, ¿sí?, realizar o antes el mapa, dependiendo del alto riesgo cardiovascular que puedan tener esos pacientes. Dicho esto, creo que siempre hay que priorizar el tiempo oncológico de los pacientes, o sea, controlar la presión para el paciente tiene que mejorar la sobrevida, o sea, la medicación oncológica es la que va a mejorar la sobrevida. Así que creo que serían estos 4 escenarios posibles que se podría utilizar, aunque la evidencia falta, o sea, falta evidencia que evalúe la eficacia. Hay algunos trabajos que la promueven, pero siempre priorizando el tiempo oncológico. No sé si hay alguna duda al respecto o algún comentario. No, está todo claro. Hay 2 preguntas para el doctor Manuel Huertas. En los pacientes
oncológicos, quería hacer la pregunta. ¿El uso de la medición del ProBNP lo hacen en forma rutinaria, por un lado? ¿Qué importancia tiene la ecocardiografía para poder hacer diagnóstico precoz de que estamos frente a un paciente con cardiotoxicidad? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen sospechar, subclínicos, lógicamente, para ver qué paciente está yendo hacia una lesión del miocardio? Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias, excelente pregunta. Entonces, tal como decíamos en la conferencia, las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de cardiotoxicidad son realmente de presentación tardía. La idea es que nosotros como médicos, como cardiólogos, como clínicos, hagamos una pesquisa diagnóstica inicial con anamnesis, examen físico, ecocardiograma y biomarcadores como el NT-proBNP o el BNP y la troponina. Entonces, ya con esos marcadores podemos determinar tempranamente si existen signos o manifestaciones de cardiotoxicidad antes de que el paciente haga manifestaciones clínicas. Muchas gracias. Eh, Otra pregunta para el doctor Carlos Fernández. Siempre está la discusión esa de los aneurismas gigantes. Por ahí viene para el caso, ¿no? Es decir, ¿cuándo yo tengo que anticoagular este tipo de pacientes o cuándo debo hacer seguimiento con aspirina? Entonces, esa es una pregunta que uno se hace al tener este tipo de pacientes con ese tipo de lesión. Hemos visto que el seguimiento es a largo plazo y lógicamente las eventualidades a nivel de la pared van a ser desastrosas, ¿no? Entonces es uno donde tiene que intervenir en la parte preventiva de este tipo de lesiones. Pero la pregunta en concreto es cuándo yo debo anticoagularlo o cuándo debo hacer el seguimiento con aspirina. Gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad de participar en esta mesa redonda. La verdad es que yo creo que una de las buenas maneras de responder esa pregunta es viéndolo desde la perspectiva histórica. Cuando uno empieza a ver las guías japonesas de manejo de enfermedad de Kawasaki y las guías norteamericanas, por decirlo así, de la enfermedad de Kawasaki, que entre paréntesis llevan ya harto tiempo y a lo mejor viene una actualización en los próximos años. Y cuando uno ve los resultados de las series grandes de enfermedad Kawasaki posterior a la publicación de esa guía, la verdad es que a uno le queda la sensación de que cada vez más existe una tendencia a anticoagular más precoz. Cuando uno ve aneurismas que son grandes, ya no hay duda, o sea, prácticamente todos deberían hacer un esquema de anticoagulación formal, aparte de agregar el antiplaquetario. Y fíjate que hay algunas series que incluso dicen que hay que mantener el antiplaquetario, y con esto contesto en forma inversa, hay que mantener el antiplaquetario aun cuando los aneurismas regresen. Y visto desde el punto de vista histológico, no es tan descabellada esta conducta, porque cuando, tal como usted muy bien dice, doctor, el daño a nivel de la pared arterial implica toda la pared arterial, llega hasta la adventicia. O sea, es una pérdida de la arquitectura completa de la pared que, aunque se recupere, no se hace con una recuperación con un tejido normal. Por lo tanto, si usted me pregunta lo que yo hago en la práctica diaria con los enfermos con Kawasaki, con aneurisma mediano hacia arriba, por lo menos están con aspirina y se le agrega anticoagulación también. De mediano hacia abajo, generalmente solamente con antiplaquetario. Muchas gracias. Súper. Isabela, ahí me gustaría ver si tengo una pregunta. Hablaste bastante del tratamiento antirretroviral en la prevención cardiovascular, pero en Latinoamérica muchos niños que padecen de HIV, finalmente no todos reciben. Entonces, quizá me gustaría que enfatice un poco más en cuál debería ser la prevención cardiovascular, tanto en niños que tienen la suerte de recibirlo, como en aquellos que no tienen la suerte o no pueden recibirlo o no quieren recibirlo.
Bueno, también agradezco mucho el gran alegría de estar acá. Bueno, eso es una pregunta muy triste. Desafortunadamente tuve la experiencia de trabajar con niños sin el tratamiento muy temprano, como en los años 90. ¿Y qué pasa? La muerte de estos niños es muy frecuentemente relacionada a parte cardíaca, ¿sí? De falla cardíaca y, bueno, más falla cardíaca, los derrames, bueno, ¿qué pasa? Bueno, me parece muy difícil hablar de trabajar con niños sin el tratamiento antirretroviral, pero estos niños que no están en tratamiento, no hay una guía perfecta para eso, pero que se hacía a este tiempo y se hace probablemente en muchos sitios en Latam, es hacer un seguimiento un poco más cerca de la parte de función cardiovascular y de estos derrames. Entonces, en verdad es lo mismo la parte de prevención cardiovascular, pero ¿qué pasa? Que estos niños tienen una sobrevida muy corta, muy corta, si no hay el tratamiento de terapia antirretroviral. Y frecuentemente, y era lo que ocurría en Brasil antes del tratamiento, porque acá afortunadamente tenemos como 100% de los niños tiene acceso a este tratamiento, pero si no se tiene, la muerte es muy frecuentemente relacionada con la parte cardíaca. Entonces, se hace el tratamiento de la falla cardíaca como se hace el tratamiento de todas las falas cardíacas. Bueno, esto, infelizmente, lo que tenemos, bueno, tenemos que hacer un trabajo político muy más fuerte para que los niños puedan tener este tratamiento. Mm. Realmente importante, mucho trabajo por hacer todavía y Sí. bastante trabajo por hacer a nivel, quizá a nivel de Latinoamérica. Creo que por honor al tiempo le damos las gracias a los cuatro ponentes, a Adriana, Carlos, Manuel, Isabela. Un gusto tenernos, un gusto verlos nuevamente, aunque sea a través de la pantalla. Para mí, al igual que de estar con Bonifacio, es bastante importante, para así creamos lazo y creamos probablemente un inicio de cambio de algunas conductas y manejo, alguna forma de hacer fuerza para poder unificarnos. Así como les decía, en honor al tiempo, pasamos al siguiente bloque. Este bloque es de manejo de los factores de riesgo en la práctica clínica. Sus coordinadores es la doctora Angélica Grullón y Elka Mercano. Muchas gracias a todos y nosotros damos el pase al siguiente bloque.